Agustín Datelis y Miguel Boyano. La discusión hoy, el paro, básicamente convocado por los transportistas, hacían hincapié en que lo hacían por el impuesto a las ganancias. ¿Está bien? ¿Hay que eliminarlo? ¿Hay que readecuarlo? ¿Qué hay que hacer con el impuesto a las ganancias? No, claramente no es algo que haya que eliminar. Lo que hay que hacer es cumplir lo que dice la ley y actualizarlo como debiera ser, porque sumado a la inflación, el hecho de no poder ajustar la base no imponible hace que se esté cobrando algo que no debiera estar cobrándose, con lo cual es casi bastante cercano a una estafa. Si se ajustara por la inflación oficial, el mínimo no imponible tendría que estar en 20.000 pesos. Si se ajustara por la inflación medida por los privados, tendría que estar en torno a los 24.000. Y con respecto a esta idea casi, bueno, claramente populista, decir que el 10% no quiere apoyar a los otros, tampoco quiere decir que ese 10% haya que acogotarlo, hasta pretender sacarle todo lo que sea. Y aparte de esto, fíjense la lógica de decir que el 10% tiene que bancar al otro 90%, como si hubiera una obligación moral. Entonces el que le va bien o el que se esfuerza tiene que simplemente bancar al resto. No queda del todo claro que eso sea necesariamente equitativo o justo. ¿De acuerdo? Para vos entonces tendría que estar hoy en 20.000 pesos. 20.000 con la oficial. 15.000 habría que subirlo a 20.000. 23.000, 24.000 es el número. No, Agustín Datelis. Para él no es que debería estar 24.000. Para él no debería existir el impuesto, pero además no debería existir el Estado. No, con esa concepción, con esa concepción de que si es solidario o no, que el 10% pague. Mira, lo que vivimos hoy es una medida, completamente desproporcionada frente a un reclamo que, como ya explicamos en varias oportunidades, involucra solo a menos de un 10% de los trabajadores, 950.000 sobre una masa total de 11 millones de trabajadores registrados, a los cuales se ven, a los cuales toca este impuesto. Ahora, más allá de la discusión técnica, que acá lo escuchaba el contador, y el tema de los mínimos, cuando vos tenés un impuesto como este, que vale aclarar, es un impuesto progresivo, porque yo no veo que estén reclamando, por ejemplo, por el impuesto al valor agregado de los sectores más vulnerables que cuando consumen pagan el IVA, que sería un reclamo más justo. Están reclamando por un impuesto progresivo que apunta a tomar ingresos de los sectores de ingresos más altos y después permite financiar un Estado que redistribuye a través de sus diferentes políticas. Recién veíamos lo que presentaba Alejandro con respecto a los precios y cómo las diferencias se dan entre precios cuidados o no. Ahí está claro el rol del Estado. Un Estado activo permite controlar las variaciones de precios para que no haya pérdidas de poder adquisitivo de los salarios, porque si vos dejás al libre mercado, que tanto le gusta acá al compañero, que funcione solo, lo que vas a tener son variaciones de precios, como las que vimos ahí, del orden del 70, del 80%, sin que nada las justifique. ¿Por qué? Porque no es que aumentaron algún costo de un componente importado, como decía recién Alejandro, post-devaluación, porque la devaluación fue antes, simplemente porque ese es el comportamiento que tienen los empresarios y que termina afectando el poder adquisitivo si el Estado no interviene. Entonces acá lo que digo es, lo que me parece desproporcionado de la medida tiene que ver con esto, con no entender que en este momento donde se requiere fortalecer el mercado interno, donde enfrentamos un contexto internacional muy difícil con Brasil en una situación de devaluación, recesión, etcétera, tenemos que fortalecer al Estado y no se puede estar planteando irresponsablemente, como hacen algunos opositores, que sacarían el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Yo primero no dije que lo sacaría. Ahora, si fortalecer quiere decir... ¿Te encantaría que lo saque? No, para nada, porque es en todos los lugares del mundo, tiene sentido y efectivamente es progresivo. Y las alícuotas son más altas que en Argentina, en muchos países del mundo. Fantástico. Ahora bien, como hay que soportarlo, entonces se estafa a la gente que lo tiene que pagar, no moviendo... Por supuesto, si no le está moviendo el mínimo no imponible, ¿cuál es la estafa? Le está cobrando más. Por otro lado, progresivo, ¿cuál es la estafa? La redistribución. ¿Dónde está la redistribución si solamente el 10% cobra más de 15.000 pesos? ¿Dónde está? En 10 años de la década ganada. ¿Dónde está la redistribución? ¿Dónde está? Mirá los indicadores o si el salí a caminar a la calle. Gana a vos menos te de pido 5.500 mirar los indicadores pesos. porque salí a caminar capaz que te cuesta un poco más. Con respecto a la inflación... Pero mirá los indicadores, mirá el coeficiente de Gini. Permitime que te termine de rebatir algunos puntos. Con respecto a lo que vos marcabas, que se marcaba recién con respecto a la rosca de Pascua y las diferencias de precios. Eso es efectivamente cierto lo que vos decís. Pero ¿sabés por qué pasa? Porque en un contexto inflacionario de 4 años, donde la inflación ronda entre el 30, el 20, el 40, el número que a vos te guste,
Lo que pasa es que ya no hay precio. Los precios... ¿Cómo que no hay precio? Cuando te quiero decir que no hay precio, es que nadie tiene una referencia de precio. Pero sí hay una Hoy un amigo referencia. me dijo que para eso existe el programa de le precios cobraron una cuidados. coca a 26 y en el Coto se la cobraron a 17. Al mismo a los 2 días. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene ni idea de lo que valen las cosas. No es cierto lo que está Nadie diciendo. tiene ni idea de lo que Hay valen un las cosas, proceso de porque desaceleración de la inflación ustedes que no podés negar. todo, destruyeron la moneda a través de la inflación durante 4 años, una inflación de en torno al 30-40%. Bueno, ¿sabes lo que están queriendo con este tipo de conceptos? Por eso es que hoy el impuesto a las ganancias es un delirio que raya con el impuesto a la ganancia es un delirio. Está totalmente... Es un buen grafo ese. El impuesto a la ganancia es un delirio. El impuesto a las ganancias hoy es un delirio en cómo se está estafando, por supuesto. Guillermo Locane, que hoy va a ser un poco de árbitro. No. Hace de árbitro. No, el bloque anterior, los personajes fueron Nisman, Trotsky, Moyano, qué sé yo, una mezcla, porque una característica que tenemos los argentinos, pero está exacerbada, es que nos vamos por las ramas. No sé qué la cosa, hay una cuestión concreta. Hay un conjunto bastante grande de trabajadores a los cuales se le está cobrando impuestos porque en realidad el gobierno no puede cobrarlo de otra manera. Yo no creo que sea tan masoquista de querer cobrarle a gente que después le hace huelga si no es que lo pudiera hacer. Digo, por ejemplo, cuando se habla de la renta financiera que no se le cobra, hace 2 años el gobierno, creo que está acá, vos sos diputado, se votó un impuesto sobre los dividendos. Se corrigió el impuesto. En la última corrección del año 2013, una de las cosas fue establecer impuestos sobre los dividendos. Ahora, ¿qué pasa? Las empresas no están pudiendo generar dividendos porque no le venden los dólares, entonces no le pueden cobrar el impuesto. Cuando fue, además, la que más dividendos giró como empresa extranjera en toda la historia de estos últimos 15 años fue la dueña de YPF, los españoles, y en esa época no había impuesto a las ganancias sobre los dividendos. Tampoco le cobramos impuesto a las ganancias sobre la minería, que podría haber contribuido con una pequeña porción a tratar. Porque además los dividendos lo tienen las empresas y el dinero lo ganan. Lo que no hacen es transferirlo al exterior y generar fuga de capital. Yo lo que te quiero decir, si vos te fijás en la recaudación de impuestos, no está pudiendo recaudarlo porque no se están votando, no se están transfiriendo. Digo, algunas disfrazarán. Hay una serie, porque si vamos a tratar de resolver los problemas, hablemos de números. Sí. No hablemos de ideología, no hablemos de precios cuidados, hablemos de números. Los números son un poco... Pero los números de precios cuidados los acaba de mostrar, ahí estaban. Pero suben menos que los precios generales de... Estamos hablando de impuestos a las ganancias. No, está bien, y ahí también hablemos de números. ¿Qué número querés? 111.000 millones de pesos es lo que recauda el impuesto a la ganancia cuarta categoría. Estamos hablando de... ¿Qué querés? ¿Eliminarlo en un contexto? Pero digo, estamos hablando de números. ¿Cómo no vamos a estar hablando de números? ¿Quién habla de eliminarlo? Él vino con un cassette. Él vino y dijeron, ¿quién habla de eliminarlo? Vos tenés que decir que esto quiere eliminar. Se afectó por inflación. Pero estoy explicando cómo son las cosas. Es algo obvio. Lo dijo Massa, que lo dijeron todos. Yo no me llamo Massa, pero acá nadie lo dijo. Es más, me preguntaron, yo dije, el impuesto técnicamente es un impuesto. Entonces, vamos a ir eliminando las variables para no reiterar. Impuesto a la ganancia, acá en esta mesa nadie lo quiere eliminar. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Bueno, ¿estamos bien? En tu caso, no me consta. ¿Te vuelvo a decir? ¿Lo digo de vuelta? ¿Qué necesitas? Estamos todos de acuerdo. ¿Qué prueba de amor necesitas? Ningún compromiso escrito. ¿Qué prueba de amor necesitas? Vamos avanzando. Dice que no lo Bueno, está bien, entonces todos estamos de acuerdo con que las posturas que tienen los candidatos de la oposición son demagógicas, vacías de contenido y que no se puede eliminar el impuesto. Por favor, no extrapoles. Dejalo candidato afuera, hermano. No, pero hay que explicarle a quien está mirando. Hay que explicarle a quien está mirando del otro lado cómo son las cosas y lo que le hacen las propuestas de los espacios políticos. ¿Está claro? Por eso, están mirando... No hace falta que vos le vengas a explicar. No, hace falta que expliquemos, si no, ¿para qué estamos? Bueno, la gente estará. Si no me quedo en mi casa. Vamos, explica. A ver, vamos a hablar de números. Vos sos economista. Ahora, estaba viendo tu currículum, vos sos macroeconomista. Sí. Bueno, ¿hiciste impuestos en la facultad? Impuestos técnicos, así no, porque hacen los contados. Nosotros lo vemos desde una óptica macro. Vamos a hablar de impuestos. Estamos convocados para hablar de impuestos. Vamos a hablar de impuestos. ¿Qué me habla? ¿Con la técnica, la tablita? No. El impacto macro del impuesto y la necesidad de financiar el Estado. Hoy, en el bloque anterior decíamos, ¿queremos arrimar soluciones? ¿Queremos que el señor que hoy no pudo ir a trabajar porque alguien hizo huelga con el argumento válido o no del impuesto a la ganancia? Y lo tomó de rehén. Lo que tuvimos acá es un pequeño grupo. Espera, si no terminamos nunca más. A ver, termina la idea después. Entonces, la idea es, ¿puede el gobierno tratar de, dentro de su presupuesto y de las variables, ¿qué me decís? No, 111.000 millones. No. El sector más perjudicado por el impuesto a la ganancia dentro del conjunto serán 600, 800.000 personas. Esa gente, vuelvo a reiterar, está dejando un sueldo por año. Son de los que ganan 20.000 pesos por mes.
Esas personas, devolverle, no cobrarle el impuesto, serían 12.000 millones de pesos. No es una cifra, hemos coincidido, supongo que habrás leído el presupuesto que mandó el gobierno del 2015, que es un porcentaje que no llega ni al 1%. Si hoy hubiera buena voluntad, es más, esa parte de ese sacrificio que se tendría que estar haciendo se podría cubrir con la recaudación del plan de facilidades o con algún otro sacrificio que pueda hacer el Estado dentro de sus gastos, que no es una cifra grande. Entonces, digo, ¿estás de acuerdo con esa parte? Que nosotros tenemos que arrimar soluciones, no discutir de ideología. Se puede discutir de ideología, pero eso es una cuestión, te la dejo para la facultad. Puedo dejar algo claro, digo, yo creo que la Argentina de acá hacia adelante se debe a una reforma tributaria profunda. No hablemos de la reforma tributaria, es el argumento más fácil para no hablar de nada. Profunda. Cuando alguien dice, cuando alguien habla de impuestos y dice, quiero proponer la reforma tributaria, es que no está queriendo resolver el problema inmediato. Acá tenemos un problema. Dentro de X plazo, va a haber, los que hoy hicieron una huelga, dicen que van a hacer otra huelga más. Con los mismos motivos. ¿No te parece desproporcionada la medida de hacer una huelga de esta característica? Que no es una huelga, es no permitir y tomar de rehenes. ¿Vos creés que el 90% de los trabajadores que no es afectado por el impuesto a las ganancias, hoy por motu propio decidió no ir a trabajar? Que la Roque quiera opinar. ¿Por lo que vos planteás o es por un tema...? Está muy bien, es por un tema político. Perfecto, no soy tan... Pero digamos, despejemos la incógnita esa, ¿la sacamos? Cuesta 12.000 millones de pesos. A mí me parece que justamente se están planteando las cosas al revés. Yo creo que lo que vos estás viendo es que hay un gobierno que se preocupa por la inmensa mayoría de los trabajadores y que lo que está ocurriendo acá es que esa minoría que vos planteás... Compartimos que es minoría, vos nos estás invirtiendo el planteo. Acá hay un gobierno que hace 12 años se está preocupando por la inmensa mayoría de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Y de repente se da esta situación y hoy la inmensa mayoría de los trabajadores tenía la voluntad de concurrir a su puesto de trabajo. Pero el que gana 20.000 pesos es un millonario. El que gana 20.000 pesos es un millonario. No, pero ¿quién está diciendo eso? Entonces, digamos, ahora vos estás haciendo un planteo como si hubiera un gobierno despreocupado por las problemáticas de si se expresó eso, de ninguna manera. Lo que estoy tratando de encontrar una solución. Hace 5 o 6 años que estamos tratando de encontrar una solución. De repente vos decís, bueno, acá hay un 10%... ¿Sabés qué pasa? ¿Cómo es tu nombre? Andrés Larroque. En el 2013 el gobierno encontró una buena solución. Hizo una raya, lo decíamos en el anterior bloque, y dijo, los que ganan menos de 15... A mí lo que me preocupa es cómo se plantean las cosas acá, como si este fuera el único problema. No. Y como si no se hicieran cosas y no se trabajara por el conjunto de nuestra sociedad, de nuestro pueblo y de los trabajadores. Está despejada esa incógnita. Y aparte no se entiende el momento. En el 2013... Lo que hay que analizar los es quién está detrás de esta medida, Sí. que yo no le llamaría paro. Porque la gente, los trabajadores no pararon. Puede ser. Analicemos qué es lo que pasó hoy. Pero vamos a una cosa, los 15.000 pesos que fueron un éxito en el 2013, que esperá, hoy lo llevas a 20 y descomprimís, Andrés, descomprimís. Sí. Entonces eso, todo lo que vivimos en el día de hoy... otra cosa, ¿qué es lo que pasó hoy? Te entiendo. ¿Qué es lo que pasó hoy? Te entiendo, te dejo hablar, te entiendo. Espera, Guillermo, a ver, si no entendemos. Yo lo que digo es, ¿qué es lo que pasó hoy? Porque la discusión técnica, háganla ustedes... Vos le decías si era macroeconomista, perfecto. A nosotros lo que nos preocupa es qué es lo que pasó hoy en realidad, porque yo no le llamaría paro a esto que ocurrió hoy. Está bien. Hay otra cosa. Está bien. Y vos decís, va a haber otro paro, le llamás vos. Bueno. No, yo no le llamaría paro. Bueno. Acá pasó otra cosa. ¿Qué pasó? Y hay otros evaluación intereses detrás de esto, que buscan desgastar y esmerilar. Porque la gente quiere ir a trabajar. Entonces, evidentemente, no es una problemática tan real como la planteás vos. Bueno. Y evidentemente nuestra sociedad y nuestro pueblo percibe que hay un gobierno que se preocupa y que se ocupa. ¿Entendés? Porque si no estamos pensando que hay un gobierno que no se ocupa de los trabajadores y eso es irreal. Sí, cuando es el gobierno que más ha hecho por los trabajadores y de repente se quiere poner y nadie desconoce la problemática de este 10%, pero a mí lo que me genera sospecha es ver que haya, acá recién estaba de la Carbonara, que es del PTS, que es una organización de izquierda que dice golpear juntos, marchar separados, ¿no? Sí. Creo que Lenin... Trotsky, bueno. Sí. Bueno, pero acá es golpear juntos con Mañeto y el poder económico de la Argentina. No es con Moyano solamente, sino que eso es ir a la estrategia del poder concentrado
de Mañeto y de los grupos económicos. Ahora, Andrés, no ignoremos eso. A ver, que Goyano quiere decir acá algo. le estás diciendo que... No, digo, perdón, ¿vos ignorás eso? En parte... Porque ¿quién diseña la estrategia? No, pero permitime, ¿Quién diseña la estrategia? Agarrarme una frase que vos dijiste, es el gobierno que se ha ocupado de la clase trabajadora y demás. Pero en los últimos 3-4 años le han estado cobrando una tasa inflacionaria del orden del 30-40%. Entonces, no es cierto eso. ¿Cómo porque que los salarios en términos nominales siempre superaron la pero perdóname. Porque todos estos problemas que tienen que ver también con los precios cuidados tienen que ver con la inflación que ¿Vos está no ves habiendo? medidas del gobierno que tienden a consolidar la capacidad en todas las medidas que se toman, no solo precios cuidados, ¿no? Sino las medidas... Precios cuidados realmente no. Fíjate el éxito que tienen precios cuidados, que hay unos precios ¿Vos de no ves rosca medidas que, de este que gobierno no tienen ningún efecto? Que tienden a consolidar el bolsillo, no solo de los que menos tienen, sino también de los sectores medios permanentemente? Sí, no queda claro. Y la estabilidad... No te queda claro. claro. Si nos critican permanentemente por eso. Y la estabilidad laboral. ¿Quién habló de populismo acá? ¿No hablaron ustedes de populismo? ¿Quién dijo populismo acá? Yo hablé de populismo. ¿Vos hablas de populismo? ¿Qué es el populismo? Justamente es consolidar el bolsillo de los sectores medios y los sectores bajos. Entonces, si vos me criticás, si vos me hablas de populismo, es justamente porque ponemos recursos en los sectores medios y los sectores bajos. Ustedes hablan de populismo. Achicar constantemente la torta. Entonces no te entiendo. La estabilidad laboral. Fíjate cómo somos populistas. Quieren repartir una torta. Por supuesto. Quieren repartir una torta cada vez más chica. Eso es lo que ha pasado. ¿Cómo hacemos populismo? Pero explícame qué quiere decir populismo. ¿Cómo hacen populismo? Endeudando el país. Endeudando el Banco Central. ¿Cómo endeudando? Si es el gobierno que más se endeudó. La gran mentira del kirchnerismo es que han desendeudado. Por supuesto. De ninguna manera. Estamos dando una pelea. Pero de ninguna manera. El Tesoro tiene tapizado de papelitos. Respondeme algo. Y el Banco Central le dio los dólares. Pero a ver, Miguel. El Banco Central lo tiene casi Miguel, a ver, para que se entienda todo. Endeudando el país. Miguel. De una manera ¿Qué opinas bastante... de Sturzenegger, que es compañero mío en la Cámara de Diputados y participó del megacanje? ¿Qué opinión tenés? El megacanje, no sé, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. ¿Qué opinás vos, digo, de una persona que es colega mío en la Cámara de Diputados? El megacanje fue hace 16 años. No, de Sturzenegger te pregunto, porque vos de figuras de ese tipo, que es del PRO, digo, ¿qué opinás? No, yo no tengo opinión. ¿No tenés opinión? Perfecto. Bueno. Yo no tengo opinión, no hablo, no me pongo a hablar de opiniones políticas. No, de medidas que endeudaron, esas sí fueron medidas que endeudaron al país. No, pero vos decís... Me respondes una cosa, Miguel. Distribuido en base a crear riqueza de la nada, imprimiendo pesos. Pero disculpame, yo no vine al debate, pero me metí porque la verdad que estaba escuchando cosas que... Está muy bien, pero ustedes debaten también. Vos no tenés opinión sobre Sturzenegger, alguien que participó de, corríjame ustedes, ¿no? De medidas que generaron 40.000 millones, 50.000 millones de dólares, ¿fueron? De endeudamiento. Y esto es también ¿no? hacer son una partes de cosas que no sé a dónde nos estamos ¿es una yendo. mezcla? Y por supuesto que es una mezcla. Si yo estamos la pelea hablando, con los fondos buitres no es herencia, no es herencia, porque esas decisiones, digámosle, irresponsables, por poner una palabra generosa. Vos dijiste que acá el gobierno se había ocupado de los que menos tenían y que había estado redistribuyendo. Yo te dije como contestame lo que te pregunté. Imprimiendo pesos y endeudando al Banco Central. Así lo hizo. Pero contestame lo que te pregunté. Perdón. ¿Quiénes fueron responsables del blindaje, del megacanje, de todas esas medidas? No sé. ¿Y qué pasó con los militares también? No estoy de acuerdo, no me parece bien. ¿Y por qué no vamos a igual te voy a decir una cosa. Y no sé, podemos hablar de cualquier cosa. El tema... ¿Vos no considerás que este es el gobierno que más desendeudó al país? Al contrario, la deuda ha crecido. Bueno, ¿cómo al contrario, Miguel? Por supuesto, ¿cuál es la relación deuda en dólares al Producto Bruto en Argentina? Pero lo que dame ese número, vos lo sabés. La cambiaste por deuda interna. Vos lo sabés. La cambiaste por deuda interna, la deuda total aumentó, la cambiaste por deuda interna. Mirá, la deuda se endeudó, en dólares, el Tesoro se endeudó. La deuda que vos tenés que considerar como deuda. Todas las deudas es la deuda. Le pasaron la deuda al Central y el Central se la pasó a los bancos con las de VAX. ¿Cuánto son las de VAX? De 100.000 millones a 300.000 millones. La deuda, si no, no se entiende. Lo importante... bien, no sé, porque si no, no se entiende. Lo importante es la carga de la deuda en dólares, y vos lo sabés, con las características de la economía argentina. Y esa deuda es del 10% del Producto Bruto, menos en este momento, y eso es que la economía está desendeudada. Entonces no sigan diciendo cosas que no tienen sentido. Lo que importa es la carga, la deuda en dólares nada más. ¿Podemos? Sí, ¿le puedo preguntar a Locane algo? Volvemos a se ha reducido, bueno, lo acaba de decir. La deuda en dólares, pero no la deuda total, la cambiaron por otra deuda en pesos que se la enchufaron al Banco Central. Me gustaría preguntarle algo al contador, porque los contadores tienen esa habilidad que bajan a tierra algunos debates que son interesantes. No, pero es que dijiste algo que yo capaz que si te escucha la Roque, a lo mejor te da la razón. Vos decís que
¿Vos decís que con 12.000 millones de mangos se arregla esto? Se descomprime. Por eso. No, el reclamo va a existir siempre porque tiene otro sentido, como explicaba él. No es un reclamo de desde el punto de vista fiscal lo que dice Guillermo es que con 12.000 millones de pesos se soluciona que entre 15 y 20 lucas dejen de pagar. ¿Vos crees que eso frena el reclamo? No, pero a lo mejor le sacás argumentos. Nunca me parecieron simpáticos los panelistas que dicen, no me interrumpan, pero te lo voy a decir, no me interrumpan. Pero hay que ver a los trabajadores que todavía están por detrás. Está bien, ese es el centro de la discusión. Vamos. Y lo terrible es verlo a Moyano, Barrio Nuevo y a Micheli. Está mal. La pregunta es la siguiente. Que no se preocupan por eso. Esa es la discusión. Bien, ¿Cómo hay, si me hablas entre comillas, centrales obreras, por llamarles también generosamente de alguna manera, hablemos de números, que no se preocupan? Pero hablemos Vos hablás de números, yo vine a hablar de política. De otra cosa. Pero, ¿sabés qué pasa? Todos igual es parte de todo. Igual todo es parte de todo. Pero si no lo sentamos. Pero pregúntense eso. Está bien. Hagan esa reflexión. Ya en el bloque anterior fue todo ese tema. Y si querés lo podemos seguir. Yo vine para otro bloque. Ya sé. Y yo te infiltraste. Yo vine para hablar de números y este me sigue hablando de explícamela de las 12 lucas. Entonces, ¿vos querés podemos hablar 5 minutos de números? Pero él no me respondió lo de Sturzenegger. Pero nunca te lo va a responder. Bueno, ahorita se hacen cargo. O sea, suponete que le hiciste un gol con eso. Y ya está. Ya está. O sea, cada tanto hay que hacer un gol. Cada tanto hay que hacer un gol, hiciste un gol. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Si nosotros pensamos que estamos acá para resolver problemas, que es para lo que se supone que están los políticos, y nosotros los que somos técnicos les tenemos que acercar soluciones o propuestas, la propuesta que yo trato de desarrollar hoy es que no es muy caro resolver el problema al estrato inferior del conjunto de trabajadores que hoy pagan impuestos a la ganancia. No es muy caro. Claro, ahí la pregunta que yo te agrego, Guillermo, hay otra cantidad de temas para resolver que se resuelven permanentemente. Totalmente. Por eso la política consiste en tomar decisiones. Pero ¿por qué me te parece que esto es acusatorio? Pero yo lo que te agregaría... Totalmente, yo te reconozco. El gran logro, ¿sabes cuál es? Ven que la presidenta todo el día toma decisiones. Totalmente. Ahora, suponete que vos mañana vas y le decís, presidenta, ¿sabe que estuve con uno en un programa que el tipo dijo que con 12 lucas resolvió el problema? Y dice, ¿qué me decís, Andrés? ¿Qué tomaste? No, porque nosotros... Eso, Guillermo, eso Axel lo sabe muy bien. Lo interpreta bastante bien, es lo que puede responderle. Lo interpreta bastante bien. Entonces, yo digo, defiendo mi cuestión. Es decir, no es tanta plata, todo es plata, porque vos decís, bueno, pero lo vamos a sacar de los planos universales, todo es plata. Pero no es tanta plata. El tema es si hay vocación de resolverlo o no hay vocación de resolverlo. O anotando en el listado de importancias económicas, este está en un... El problema no es... A ver, el problema no es... responder eso a mí. No, lógico. No, el problema... Te agradezco que me hayas escuchado. El problema, según Barrio Nuevo, no es la presidenta, sino es el rusito que ustedes tienen de ministro de Economía. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? Sí, eso dijo Barrio Nuevo. ¿Barrio Nuevo dijo esa barbaridad? Barrio Nuevo dijo eso hoy, que tienen un rusito que no larga un mango. Que lo leí. Pero, no quiero agregar esto. No le dicen así en el gabinete, porque Barrio Nuevo lo que dijo es que en las reuniones, yo estaba en la entrevista, él dijo en las reuniones el propio jefe de gabinete o gente del gobierno del gabinete le decía eso, el rusito. Yo la primera vez que escuché esa barbaridad... ¿Y cómo sabe Barrio Nuevo si no participa de las reuniones? Porque le dicen, según él, le dicen Caló y otros dirigentes sindicales oficialistas. Ahora, esto según él. Escucho esa barbaridad. Yo tampoco escuché que nadie le dijera así en el gobierno. Fue ahora. Igual a lo mejor fue cariñosamente, le dicen así. No, por favor. Bueno, lo han condenado, yo creo que... Vamos cerrando, así vamos a hablar de la parte política con el diputado Larroque. Se acabaron los números. La propuesta entonces de ustedes es... Ya está formulada. Sí. Si el problema fuera que el mínimo 15 tendría que ser 20 y ese fuera el reclamo, esa es una solución. Pero no es esa la propuesta. No es el reclamo que en vez de 15 tiene que ser 20. No sé de dónde sacaron eso. Está bien, son 12 y si lo haces en 18 da 9. Pero, Agustín, pero hay que adecuar las escalas o no. ¿Se pueden adecuar por ley las escalas antes de las elecciones? Disculpame, el mínimo no imponible o la escala, la alícuota que se cobra, vos la podés modificar, nos podemos sentar, lo podemos discutir. Acá de fondo hay algo mucho más profundo que no tiene que ver con esto. El economista no quiere hablar de números. No quiere hablar de números. Que tiene que ver con una cuestión que
en este año electoral tiene un tinte claramente político, que ha tomado de rehén al 90% de los trabajadores que ni siquiera están afectados por esto y no les permitió ir a trabajar, y generó pérdidas económicas muy grandes. Agustín, más de 3.000 millones de pesos. Agustín, el gobierno venía actualizando desde el 2003 hasta el 2009, todos los años actualizaba. Sí. Y en 2013 se tomó la decisión, porque aparte cuando hablamos de 15.000 son a agosto. Si en el 2013 se tomó esa muy buena decisión que todos coinciden, ¿por qué ahora no se actualiza? ¿Sabes qué pasa? Fíjate esto, ¿qué está pasando hoy en Brasil? Hay una recesión y hay una devaluación muy importante del tipo de cambio. No, porque vos no entendés la macro, entonces te parece que es raro. Porque vos estudiaste macro en la facultad. No, fuimos para Brasil ahora. Yo no estudié en Puerto, vos no estudiaste macro. Cuando no puede qué hacer, dice, bueno, ahora vamos a Brasil. Escuchame, no, pues te haces el canchero, pero no tiene sentido. Vos no estudiaste, yo no habré estudiado en Puerto, vos no estudiaste macro, entonces no entendés. Bueno. Esta combinación, vos sabés, Ale, esta combinación que te digo de Brasil es una tormenta perfecta para la economía argentina. ¿Por qué hoy no la estamos sintiendo en términos de crisis, de pérdida de puestos de trabajo? Porque se fortaleció el mercado interno. ¿Por qué se fortaleció el mercado interno? Por el rol del Estado, que desde el año pasado está tomando medidas para que esto ocurra y para que hoy tengamos un boom de consumo contracíclico. Y para que el Estado haga esto. Igual yo estoy de acuerdo en que el que lo tiene que financiar esto no es el trabajador que gana entre 15 y 20 lucas. Me parece que tiene que ser el que gana 100, el que gana 200. Bien, pero no es el de trabajador ese, no es el que financia esto. Ese trabajador son, según la cuenta de él, 12 lucas. Y financia el 10%, y bueno, pero es una cantidad de gente importante, y 10% de esos 111.000 millones de pesos que aporta cuarta categoría. A ver, te lo traslado a vos o a Boyan. Anoche Pablo Micheli puso un ejemplo acá. Dijo, miren qué contradictorio, qué paradoja que se da, que por ejemplo va un empresario, X persona, a depositar a un banco 100.000, 150.000 pesos, y el cajero que recibe, dice, el que deposita no le sacan nada. El cajero tiene que pagar impuesto a las ganancias. Miren que deposita paga impuesto al cheque. El deposita paga impuesto al cheque. A menos que la lleve viva. Si la lleva viva, no. Todo ahí, no. Ah, si cobras un cheque, decís vos en ventanilla. No, lo que pasa es que a lo que se refería... Eso es el impuesto al cheque, no sé. No, nada que ver. Está bien, va que no paga ganancias si el empresario generó esa renta. Hay un sector del movimiento financiero que es el que ha quedado protegido frente a los impuestos. Es decir, la compraventa de acciones está grabada. Los dividendos están grabados. Pero las colocaciones financieras, la compra-venta de bonos y la compra-venta de acciones en la bolsa no está alcanzada. Y tampoco la valorización de activos. En estos meses ha vivido una fiesta, porque si algún sector ha vivido una fiesta en estos meses, es el sector financiero. El bursátil. Y el patrón del cajero ese que paga impuesto a la ganancia ganó 58% más el año pasado. Igual hay otros ejemplos de impuestos que son prioridad frente a este en un momento como el actual. Porque vos podés financiar, perdón, termino con esto, vos podés financiar esta plata que de los 12.000 que yo hablo, con un impuesto adicional a las grandes rentas de los bancos. Yo quiero decir, soluciones hay. Si vos te sentás a discutir ideología, vas a terminar mal. Lo que pasa es que, Guillermo, hay que darle la derecha a los que hablan de política, porque en ese caso seguramente se armaría un quilombito importante en términos políticos, financiado por esos banqueros que quieren seguir ganando. Fíjense cómo es toda la discusión. Toda la discusión es dónde cobrar más en vez de ver dónde gastar menos. Es la menor. Ahí está, por eso yo te decía, ahí se le salió. Ahí mostró la chalema. Lo que él quiere es que no haya Estado. Ese es el problema. Yo dije que está bien, pero decilo directamente, le das vuelta y después un minuto antes de irse. porcentuales de déficit, ¿a vos te parece algo hay que recortar el gasto público. Vos tendría que ir a 17, cortar todos los planes que el gobierno está implementando. Déficit y fundir al Banco Central. ¿Qué más habría que hacer? No, pero está buena la postura esa. El tipo quiere ver a quién más se puede ahorcar, a quién más se puede llevar al borde del ocaso, fundir al campo. A los bancos no le va tan mal. No está fundido. El campo este año va a perder plata. El campo este año pierde plata, todo el mundo pierde plata. No, pero está bien, dejémoslo hablar para que el que está del otro lado entienda cuál es la postura. El que se inundó está perdiendo plata. El otro fíjate no, los márgenes agropecuarios, pierde $100 por hectárea este año. Y el nivel de cosecha es récord. Pierde $100. Averigua los números, si no conocés los números, pierde 100, porque le conviene cosechar, porque si no perdería todavía más. Pierde $100 por hectárea. No, trabaja para perder menos. Pierde $100 por hectárea. Voy a contratar para que me tan divertido, después vemos los números. No tiene la menor idea de lo que estoy hablando. Trabaja mucho para perder menos. $100 por hectárea. Pierde $100 por hectárea. Y si no lo hiciera, perdería 200 probablemente o más. Porque le conviene aún así hacerlo. Entonces,
la mentalidad de decir, bueno, a ver, ¿a quién más ahorcamos? Y así como teníamos el transitorio impuesto al cheque, que es transitorio hace 15 años, que es una falacia, no tiene ningún sentido económico, entonces esta maquinaria... ¿Algún otro político de amigo Domingo, Felipe? Pero fue un disparate. Bueno. No es amigo mío, no pasa por ahí. Pero es la maquinaria constante y el Estado que ver a quién rapiña y a quién ahorca, en vez de decir, che, ¿y qué tal si podemos bajar algún tipo de gasto? No bajemos absolutamente nunca ningún gasto. Este es un problema Caballo que tiene la Argentina. populista, No ayer, entonces. es un problema que tiene la Argentina hace 70 u 80 años. Eso Igual tengo que decir que acá me mandaron un tuit que dice, discúlpeme, pero no es correcto realizar el análisis de este paro descontextualizándolo de lo político. Por eso, que es lo que decías vos. Y no sigamos usando la palabra paro. Retiro todos los números, retiro el paro, retiro todo. Gracias, Miguel, gracias, Agustín, gracias, contador.